El presidente del Congreso indica que no le agrada la propuesta del lugar de la memoria, por lo que se creará un parque que cuente la verdadera historia. Luis Galarreta. Foto, USI. El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Luis Galarreta, anunció este lunes la creación de un parque de la memoria de los caídos por el terrorismo, que cuente la verdadera historia del país, al disgustarle la propuesta del ya existente lugar de la memoria, LUM, sobre el conflicto armado interno. Galarreta afirmó en una entrevista publicada hoy por Diario El Comercio que antes de que en julio termine su mandato al frente del Parlamento se inaugurará este parque temático, pues indicó que ya cuenta con el dinero para hacerlo. El máximo cargo del hemiciclo peruano indicó que ha visitado el LUM y que no comparte, de ninguna manera, su contenido y presentación sobre el conflicto armado interno acontecido en Perú entre los años 1980 y 2000. Allí se narra tanto los atentados terroristas y atrocidades cometidas por los grupos armados Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, como las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas para combatir a los subversivos, y por las que el expresidente Alberto Fujimori, 1990 a 2010, fue condenado a 25 años de prisión. En su relato también se da cuenta de la captura de los líderes de Sendero Luminoso como su fundador Abimael Guzmán y del contexto de la época, como la gigantesca red de corrupción en la que se convirtió el Estado peruano durante el mandato de Fujimori, dirigida por su asesor Vladimiro Montesinos. Galarreta argumentó su oposición al LUM en que se basa en el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, que, según el mismo presidente del Congreso, es absolutamente parcializado porque las fuerzas militares nunca hablaron ni le pidieron opiniones. No obstante, el LUM recoge las conclusiones del Libro del Ejército del Perú, en honor a la verdad, donde se reconoce excesos cometidos por los militares durante el conflicto interno. Sobre el apoyo de Alemania para construir el LUM, gracias a una donación de $3 millones de la cooperación alemana, Galarreta consideró que los alemanes no se han dado cuenta del enfoque que se le ha dado. Ojalá que se corrija, no sé si ellos pondrían a los nazis junto a las víctimas de los nazis. Los países que saben de terrorismo nunca tendrían un lugar de la memoria como lo tenemos nosotros, agregó. El anuncio de este parque en memoria de las víctimas del terrorismo llega semanas después de que el congresista Edwin Donaire, un general retirado del ejército, denunciara que el LUM hace apología al terrorismo tras hacer una visita disfrazado en la que se hizo pasar por víctima sordomuda del conflicto colombiano. El fujimorismo intenta desacreditar al LUM desde que en agosto pasado el congresista fujimorista Francesco Petrocchi denunciara que una muestra temporal sobre 1992, año en el que se produjo el autogolpe de Estado de Fujimori y la captura de Guzmán, entre otros hechos relevantes, contenía mensajes antifujimoristas. El LUM fue inaugurado en diciembre de 2015 por el expresidente Ollanta Humala, un capitán retirado del ejército peruano que combatió a Sendero Luminoso en una base de la selva de Perú, episodio que le llevó a ser investigado por presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales. El conflicto armado interno causó aproximadamente 69.000 muertos entre 1980 y 2000, la mayoría a manos de Sendero Luminoso, según el mismo informe final de la CVR, formada por académicos, abogados, políticos, sociólogos, antropólogos y militares, entre otros.
F. Nota relacionadas. Estos 4 congresistas van a Rusia mientras en el Congreso se debate facultades legislativas. Publican resolución que archiva acusación constitucional contra Kenji Fujimori. Congreso publica ley que prohíbe publicidad estatal en medios privados. Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo por 60 días. Publimetro.p